Queremos estudiar los preliminares para la clase de termodinámica. No podemos empezar sin entender primero la ecuación de la recta. La ecuación de la recta más sencilla es igual a y igual a mx. Todas las rectas que graficamos con esa ecuación van a pasar por el origen, ¿no? Aquí tenemos una gráfica con varias rectas. Todas tienen diferentes pendientes, pero todas pasan por el origen, ¿no? Aquí están las ecuaciones correspondientes: y igual a 0.5 por x, x nada más, y igual a 2x, y igual a 3x, y igual a 5x, y igual a 10x. Como podemos ver, al menos de manera somera, conforme va incrementando el valor de la pendiente, la recta se va haciendo más inclinada. ¿Qué quiere decir esto? La recta de hasta abajo tiene un valor de pendiente de 0.5, la que le sigue arriba tiene un valor de 1, la siguiente es un valor de 2, 3, 5 y 10, ¿no? Este es solo someramente cómo se deberían de ver. ¿Cómo nos va a servir esto en termodinámica? Bueno, la ecuación de Gay-Lussac funciona de esta manera y varias ecuaciones en la física funcionan de esta manera. A lo mejor en nuestra gráfica no se ve tan claramente lo que queríamos decir, pero esperemos que con este dibujo se vea un poquito más claro. El cuadro de en medio de arriba, que es una recta con una pendiente 1. ¿Qué quiere decir que pendiente 1? Que tanto y como x crecen en la misma proporción. O sea que si nosotros dibujáramos un cuadrado detrás de la recta tendría que pasar absolutamente, necesariamente y exactamente en las esquinas del cuadrado, ¿no? De forma que la recta traza una diagonal perfecta. Para la pendiente igual a 2, nosotros tendríamos que trazar dos cuadrados perfectos atrás de la recta y nuestra recta tendría que pasar por la diagonal de esos dos cuadrados. Como se puede ver comparativamente entre la pendiente 1 y la pendiente 2, la pendiente 2 tiene una inclinación más pronunciada. Para el caso de pendiente 3, ¿no? Nosotros tendríamos que dibujar 4 cuadros en el fondo y nuestra recta tendría que pasar por la diagonal de esos 3 cuadrados. Y como se puede ver también en el dibujo, la inclinación es mucho más pronunciada que la pendiente 2 y a su vez que la pendiente 1. Del otro lado, si nosotros tenemos pendientes fraccionadas o decimales, pues las pendientes van a ser más pequeñas cada vez, ¿no? Conforme el número de la pendiente sea más pequeño. En este caso tenemos una pendiente igual a 0.5. Si nosotros trazáramos un cuadrado detrás de nuestra recta atravesaría en una arista en la parte inferior izquierda y la otra parte donde atravesaría la recta debería ser necesariamente la mitad de la arista derecha, ¿no? Porque nuestra pendiente vale 0.5, o sea, la mitad, ¿no? Con la pendiente igual a 0.33, es decir, un tercio, nuestra recta tendría que atravesar en un tercio de la arista derecha del cuadrado del fondo. Y todas tienen pendientes positivas. Las de abajo, las azules, todas tienen pendientes negativas y podemos ver que como que cambió algo, ¿no? O sea, si nosotros estamos leyendo nuestra recta de izquierda a derecha, la recta está como decayendo, ¿no? O sea, decrece. Vamos a tomar otra vez el ejemplo de en medio, donde la pendiente es igual a menos 1 y si nosotros ponemos un cuadrado en el fondo, vemos que la recta necesariamente tiene que pasar por la diagonal de ese cuadrado. La diferencia con la pendiente igual a 1 es que arriba está creciendo y abajo está decreciendo. Si nosotros queremos estimar cómo se ve una pendiente igual a menos 2, tendríamos que dibujar dos cuadraditos en el fondo y atravesar una diagonal sobre esos cuadraditos y esa sería la inclinación menos 2. Igual, la pendiente tiene que estar decreciendo. En el tercer caso, una pendiente igual a menos 3, que sería este caso, tendríamos que trazar 3 cuadrados perfectos en el fondo y pasar la recta por la diagonal. Igual que en las pendientes positivas, hay pendientes negativas fraccionarias o decimales. Aquí tenemos el caso de pendiente igual a menos 0.5, o sea, pendiente igual a menos un medio. Y si nosotros dibujáramos el cuadrado de fondo,
nuestra recta tendría que estar tocando la arista inferior derecha y a su vez tendría que estar pasando por la mitad de la arista izquierda. Si nosotros tenemos una pendiente negativa pero con un valor de punto 33, tendremos que trazar una recta que tocara el cuadrado en la esquina inferior derecha, pero del lado izquierdo tendría que atravesar en 1/3 de la arista izquierda. Es así más o menos como conceptualmente, ¿no? Estamos entendiendo los valores de las pendientes. Aquí tenemos una recta, en este caso está pasando por el origen, porque la recta es y igual a m por x, pero le vamos a cambiar los valores de la pendiente, ¿no? Con esta animación. Pues podemos ver que al principio son negativas, llega a 0 y empiezan a ser positivas, ¿no? Otra vez negativas, llega a 0 y empiezan a ser positivas. Es así como se ve el cambio de pendiente de una recta. Bueno, como dijimos, esa era la recta más sencilla, o la forma de representarla más sencilla, pero no nos representa, esa ecuación no nos representa a todas las rectas que podemos hacer en el plano. Todas las rectas que podemos hacer en el plano está dada por esta ecuación y igual a mx más b. Este b significa muchas cosas, pero en este momento lo vamos a entender como el punto donde la recta va a cruzar con el eje de las y, ¿no? Para graficar de una manera sencilla. Entonces aquí tenemos una gráfica con varias rectas, todas tienen la misma pendiente. En este caso le pusimos pendiente igual a 5, pero le cambiamos el valor de b. Acá en la derecha podemos ver los valores. En la primera tenía un valor de -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Dice que el azul es la recta que tiene un valor de -2. En realidad es la recta de hasta abajo y efectivamente cruza el eje de las y en el valor -2. La que le sigue es la recta que tiene un valor -1, la morada, y efectivamente cruza el eje de las y en el valor -1. La cafecita tiene un valor de 0 porque es 5x más 0 y cruza el eje, cruza el origen, ¿no? O sea, el eje de las y en el valor 0. La siguiente cruza en 1, la siguiente cruza en 2 y la siguiente cruza en 3, ¿no? Así se verían las rectas. Aquí tenemos una recta que está cambiando su valor de b. La recta no cambia de pendiente, tiene una pendiente igual a 5, ¿no? Y solo se está desplazando porque está cambiando el valor de b. Esta animación funciona con cualquier pendiente y cualquier intervalo de b. Pero dijimos que nosotros podíamos graficar cualquier recta cambiando los dos parámetros, ¿no? Tanto la pendiente como la b, o sea, la ordenada al origen. Aquí solo tenemos unos intervalos, nosotros podemos detener la animación en el valor de b y lo que va a estar cambiando es el valor de la pendiente. Podemos detenerla donde sea y cuando lo detengamos lo único que va a cambiar es la pendiente. O por otro lado, podemos dejar que b corra, dejamos la pendiente estática y lo que va a cambiar es el valor de b, ¿no? Y podemos cambiar la pendiente, dejarla fija en el valor que queramos, ¿no? Con estos dos parámetros podemos graficar cualquier recta en el plano. Y igual a mx más b nos habían enseñado en geometría analítica, ¿no? En el caso de cálculo nos tenemos que enfrentar ahora con funciones, ¿no? Pero si nosotros decimos que esta ecuación debe ser una función, nos dijeron en cálculo diferencial que debe cumplir con una serie de características que la haga función. Una de las más importantes es que no puede haber para un valor de x no puede haber dos valores de y. Esto nos restringe algunas ecuaciones que pueden ser funciones. Por ejemplo, la ecuación del círculo ya no puede ser función. La ecuación de la parábola acostada o abierta hacia la derecha ya no puede ser función. La ecuación de la recta sí puede ser función. Para cualquier valor de la recta no hay ningún valor de x que me dé dos valores de y, ¿no? Otra de las funciones,
pues que bastante conocida es la cuadrática, ¿no? La x cuadrada. Vamos a hacer otro ejemplito de qué pasa si a una función le agregamos una constante, ¿no? Como lo hicimos con la función de la recta en el origen. Lo que va a ocurrir es exactamente lo mismo. La función se va a desplazar para arriba o para abajo dependiendo la constante que le estemos agregando. Entonces sería x cuadrada más 1, x cuadrada más 3 y cualquier otro valor que le queramos agregar. Aquí pusimos algunas funciones y este es el resultado. O sea, sigue siendo la misma función cuadrática, pero desplazada, ¿no? Desplazada a valores negativos. Si le pusimos valores negativos a la b, en 0 es la ecuación de en medio que está en la coordenada 0,0 y se desplaza hacia arriba cuando ponemos valores positivos, ¿no? Arriba del 0. En esta animación podemos ver que en realidad sí, la gráfica se queda como quieta, bueno, estática en su forma, pero sí se está desplazando, ¿no? Estamos cambiando el valor de b, es x cuadrada más b, y le dimos valores de b que van a cambiar de menos 5 a 5, ¿no? Y eso es exactamente lo que está haciendo. Bueno, en este sentido de seguir analizando y entendiendo un poco más las propiedades de la recta, entonces partimos de una recta estándar, ¿no? En este caso, solo en este caso, atraviesa por el eje de las x y por el eje de las y, o sea, cruza el origen, y la coordenada y es la distancia que hay de 0 a y, pero solo en su proyección en el eje y. Y x es la distancia que hay de 0 a x, pero en su proyección en el eje de las x. Podemos ver a partir de este dibujo es que se forma un cuadrado. Todo punto de una recta que atraviesa el origen forma triángulos también, aparte del cuadrado. El cuadrado nos va a ser útil para cuando tengamos que ver problemas sobre cálculo integral. Los triángulos que se forman nos van a ayudar a utilizar propiedades como el teorema de Pitágoras o las definiciones de seno y coseno, ¿no? Que es exactamente lo que vamos a hacer ahorita. En este momento lo que nos interesa es la figura del triángulo que se forma. El triángulo es un triángulo especial porque es un triángulo recto. Es decir, uno de sus ángulos tiene 90 grados y esto, nos acordamos que estos triángulos tienen propiedades específicas. Para nuestros objetivos no vamos a utilizar el ángulo recto, vamos a utilizar el ángulo que está localizado en el origen. A este ángulo le vamos a llamar teta, ¿no? Y nos acordamos de las definiciones. A cada una de las aristas les vamos a poner un nombre de acuerdo a la definición que se le asocia con teta. Entonces, el cateto opuesto lo vamos a nombrar porque es el que está enfrente del ángulo teta, o sea, el que está opuesto a donde está el ángulo. Cateto adyacente va a ser el que está pegado al ángulo teta, y la hipotenusa es el lado más largo del triángulo. Para no estar escribiendo mucho, a cateto opuesto lo vamos a nombrar como CO, a cateto adyacente como CA y a la hipotenusa como H. Entonces nos acordamos que hay unas definiciones que originalmente no se obtuvieron por demostración, sino que se encontró un patrón y se les puso definiciones. El seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. No todo el mundo tiene que hacer lo que yo hago, pero mnemotécnicamente, para que yo me acuerde de estas definiciones, yo utilizo seco para acordarme del seno que está asociado al cateto opuesto, coca que está asociando al coseno con el cateto adyacente, y taco que está asociando a la tangente con el cateto opuesto, o sea, los asocian con el numerador. Yo lo único que me tengo que acordar aparte es que solo seno y coseno llevan hipotenusa y la tangente no lleva hipotenusa. Vamos a despejar el cateto opuesto y el cateto adyacente. Aquí en las flechas naranjas, ¿no?, nos señala el despeje y nos queda el cateto opuesto es igual a la hipotenusa seno de teta.
y el cateto adyacente es igual a la hipotenusa coseno de teta. Nos regresamos a nuestro triangulito y ahora en lugar de poner cateto opuesto vamos a ponerle hipotenusa seno de teta, y ahora en vez de ponerle cateto adyacente vamos a ponerle hipotenusa coseno de teta. ¿Esto por qué? Porque parece que queríamos simplificar las cosas y ahora está más complicado. Pues en realidad sí es más sencillo, ¿no? Al tener cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, el ángulo, ¿no? Teníamos en realidad muchas variables, ¿no? Ahora simplificamos utilizando estas definiciones y tanto la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente están todos relacionados con una variable que sería el valor de la hipotenusa. Entonces, toda recta está definida por y igual a mx más b, y a nuestra recta se le puede asociar un ángulo teta, ¿no? De acuerdo a la separación que tenga con respecto al eje x, y las coordenadas las podemos poner como coordenada x y y, o también podemos utilizar, porque usamos las propiedades de seno y coseno, hipotenusa coseno de teta y hipotenusa seno de teta, ¿no? Acordándonos que la hipotenusa coseno de teta es x y la hipotenusa seno de teta es y. Nos acordamos que los vectores tienen un comportamiento similar, ¿no? Porque se estudió los vectores también de una manera geométrica, ¿no? Entonces, bueno, nos acordamos, un vector es un ente que tiene una magnitud, una dirección y un sentido. Generalmente se escriben como una letra con una flecha arriba para indicar que es un vector. Se representan en la gráfica como flechas y generalmente nos dan un radio o una R, que es la magnitud, o sea, el tamaño que mide el vector. A veces también nos dan el ángulo de inclinación que tiene con respecto al eje de las X. Para comunicarnos, podemos darnos sus coordenadas x y y, que estamos conscientes que también son vectores. Aquí faltan unas flechitas, pero podemos sustituir también por r coseno de teta y r seno de teta. Cambiamos la hipotenusa por r, que lo podemos denotar como radio o magnitud del vector. Ahora vamos a definir la pendiente. La pendiente, si nos acordamos, necesitábamos dos puntos, x1, y1, x2, y2, y la habíamos definido como la diferencia de las y con respecto a la diferencia de las x, o sea, y2 menos y1 entre x2 menos x1, o y final menos y inicial entre x final menos x inicial. Y2 menos y1 es la diferencia en la altura entre estos dos puntos, y x2 menos x1 es la diferencia de ancho, digamos, entre los dos puntos, entre el punto 1 y el punto 2. Tenemos que asociar que la pendiente es una división, se le conoce como una razón, ¿no? También la estudiamos así en preparatoria, era la razón de cambio, ¿no? Y una división nos ayuda a comparar una medida con respecto a otra. Vamos a ver unos ejemplos. Si yo quiero comparar qué tan grande es el Sol con respecto a la Tierra, yo voy a hacer una división del volumen del Sol sobre el volumen de la Tierra. Yo no tengo el dato exacto, pero es aproximadamente 1.3 millones. Esto quiere decir que el Sol es 1.3 millones de veces más grande que la Tierra. Si yo quiero, en otro ejemplo, si yo quiero comparar la edad de un niño de 3 años con respecto a la edad de mi abuelo, yo tengo que dividir 3 entre la edad de mi abuelo, que en este caso es 80, y me va a salir un número, ¿no? 0.0375. La diferencia entre estos dos ejemplos es que uno es un número mayor que 1 y el otro es un número menor que 1. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando me salga un número mayor que 1, quiere decir que la parte de arriba de la división es más grande que la de abajo. Y cuando me salga un número entre 0 y 1, quiere decir que la parte de arriba es más pequeña que la parte de abajo. Bueno, de la misma forma que estos ejemplos, nuestra pendiente es similar. Lo que está haciendo es comparar la diferencia de las y con respecto a la diferencia de las x.
Mi pendiente me puede dar mayor que 1, querrá decir que la diferencia de las y es más grande o sea que la altura es más grande que el ancho. Y si me sale un número entre 0 y 1, quiere decir que el ancho es más grande que la altura. Sé que soy reiterativa, pero es importante acordarnos de esto. Si la pendiente es mayor que 1, la inclinación de la recta va a ser muy pronunciada, ¿no? Si la pendiente es igual a 1, el cambio de y con respecto a x es igual. Si la pendiente tiene un valor de entre 0 y 1, el cambio de y es más pequeño que el cambio de x. Si la pendiente es 0, la recta es horizontal. En términos físicos diríamos que no tiene pendiente, pero en términos matemáticos pues sí tiene pendiente porque vale 0. Si la pendiente está entre menos 1 y 0, el cambio de y es menor que el cambio de x, pero además la recta desciende, ¿no? En los casos anteriores la recta estaba ascendiendo si la leemos de izquierda a derecha, pero para pendientes negativas la recta está decreciendo. Si la pendiente es igual a menos 1, el cambio de y es igual que el cambio de x y la recta está decreciendo. Si la pendiente es menor que 1, el cambio de y es mayor que el cambio de x y la recta está decreciendo. Tenemos un caso particular que pasa cuando m tiende a infinito o m tiende a menos infinito. Quiere decir que la recta tiende a ser una vertical. Bueno, entonces ya tenemos la definición de pendiente, algunas propiedades de la recta y vamos a darle un uso. Por ejemplo, tenemos una función, ¿no? Una función no tan complicada, pero lo suficiente como para que no sepamos a simple vista qué características tiene. Cuando nos den una función, la primera tentación que se nos presenta es hacer la tabla de valores, ¿no? Le doy unos valores a x y calculo f de x. Inmediatamente después de que tengo la tabla de valores, lo que sigue, la siguiente tentación es ver cómo se ve, ¿no? Graficarla. Entonces, bueno, graficamos los puntos y, bueno, pues ya podemos ver más o menos qué tendencia tiene y dibujamos una línea continua a través de esos puntos. Aunque visualmente ya podemos ver en qué intervalos la función decrece, en qué intervalos decrece más lento, en qué intervalos crece o en qué intervalos crece más lento. A veces es importante afinar nuestro análisis, ¿no? Y una de las herramientas que vamos a utilizar para analizar las funciones son las pendientes. Entonces yo en este caso específico, voy a trazar rectas entre los puntos que yo tengo y voy a calcular la pendiente de cada una de estas rectas. Aquí en la parte derecha ya tenemos el cálculo de diferentes pendientes, de diferentes rectas, y para la primera, que es la que está decreciendo de manera muy pronunciada, vemos que la pendiente es menos 1325, o sea, de verdad está decreciendo y es negativa, está decreciendo rápidamente. La segunda pendiente, ahí la vemos como horizontal, pero el valor nos dice que es menos 25 de pendiente, o sea, a lo mejor visualmente no estamos viendo que está decreciendo, pero el valor sí nos dice que el decrecimiento es importante. El siguiente valor de pendiente es 675 y el siguiente 775, o sea, ahí la pendiente cambió de signo, quiere decir que está creciendo. Vemos que aunque la pendiente 5 es de 275, no es tan grande como los casos anteriores. La interpretación es que no está creciendo tan rápido como lo estaba haciendo antes, ¿no? Hay una como especie de desaceleración. Podríamos decir que ya tenemos un buen análisis, ¿no? Las pendientes nos están diciendo en dónde está decreciendo, en dónde puede estar ocurriendo un cambio y en dónde está creciendo. Sin embargo, podemos ver que nuestro análisis tampoco es tan fino, ¿no? Tenemos
rectas que están muy separadas de la función, y otras que tienen un análisis como más certero porque están como más pegaditas a la función. Lo que se nos ocurre, o lo que es intuitivo, es que si nosotros incrementamos el número de puntos y hacemos el mismo análisis, vamos a tener un mejor examen de nuestra función. Pero quizá sea un trabajo muy costoso, ¿no? Tenemos que mejorar nuestro método para que no tengamos que trabajar tanto en hacer un análisis que necesitamos. Lo primero que vamos a intentar es hacer un cambio de variable, ¿no? A la diferencia de x2 menos x1, lo vamos a llamar h, lo podemos llamar cualquier cosa, distancia, cualquier cosa que queramos, delta x, ¿no? Pero nosotros lo vamos a llamar h para estar en concordancia con mucha de la bibliografía. Y ahora todas nuestras variables, que son x1, x2, f de x1 y f de x2, las vamos a poner con respecto a esta nueva variable que es h. Entonces, voy a definir a x2 como x1 más h. Si yo me posiciono en 0, ¿no?, y recorro la distancia x1, me voy a posicionar en la proyección de x1, y si le sumo yo la diferencia entre x2 menos x1, pues me voy a posicionar en x2. Si yo hago este cambio, ya no tengo x1 ni x2, pues a x1 la defino como x. Nada más me acuerdo que x es la que está a la derecha. Cuando yo defina f de x1, ya solo la voy a poner como f de x, y f de x2 va a ser la función que cada que aparezca x ahora va a ser x más h, porque así definimos a x2. Bueno, entonces tenemos nuestra definición de pendiente, que es f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1. Y la pendiente con nuestro cambio de variable es f de x más h menos f de x entre h. Nuevamente, parece que estamos haciendo muchas cosas muy complicadas y que nuestras ecuaciones se complican, pero en realidad las hemos simplificado. En la definición anterior de la pendiente teníamos 4 variables, ¿no? 2 variables dependientes de otras 2. Ahora estamos reduciendo el número de variables. Bueno, otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros habíamos dicho que mientras más puntos tengamos, ¿no?, nuestro análisis va a ser mejor, pero esto solo es cierto porque mientras más puntos tengamos, estos puntos cada vez van a estar menos separados. La diferencia entre x2 y x1 cada vez va a ser más pequeña. Igual, si la diferencia entre x1 y x2 va a ser pequeña, también la diferencia entre f de x1 y la f de x2 se va a acortar. Si la diferencia de x2 menos x1 se va haciendo cada vez más pequeña conforme nuestro análisis vaya siendo cada vez más fino, podemos decir que h, la diferencia, es tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña que se parece a 0. No es 0 porque la división entre 0 no está definida, pero se va acercando a 0. Ahora vamos a escribir eso en nuestra definición de la pendiente. Pero ahora le vamos a decir que esta h es muy pequeña, ¿no?, que nuestro análisis es muy fino. Y para eso vamos a utilizar el límite cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x entre h, que era nuestra definición de pendiente. A todo este conjunto lo vamos a llamar la definición de la derivada. La derivada de f con respecto a x es la pendiente cuando h tiende a 0. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos y tenemos como función a 3x más 10. A esta función le vamos a sacar el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. El primer paso va a ser sustituir. Cada que yo vea x en mi función, en vez de poner x, voy a poner x más h. Entonces lo sustituimos. F de x más h va a ser 3 por x más h más 10. ¿no? Y a eso le voy a restar f de x, como dice la definición, que es menos 3x más 10, y esto lo voy a dividir entre h. El siguiente paso los siguientes pasos consecutivos son aplicar reglas algebraicas. Entonces me va a quedar
el límite de h tiende a 0 de 3x más 3h más 10 menos 3x menos 10 entre h. Aquí ya podemos ver que 3x se le va a restar 3x y se van, que a 10 se le va a restar 10 y se va, ¿no? Y me va a quedar el límite de h tiende a 0 de 3h sobre h. Aquí seguimos aplicando álgebra. Todo número que se divide a sí mismo da un valor de 1, o sea, h entre h es 1. Y ya me quedaría el límite de h tiende a 0 de 3, y cuando aplico el límite, que es como sustituir cada que vea yo h, le pongo 0, entonces me queda 3. La derivada de 3x más 10 es 3. Quiere decir que en cada punto de nuestra función, la pendiente en cada punto va a ser igual a 3. Aquí tenemos otro ejemplo, f de x es igual a 2x cuadrada más 1. Lo mismo, vamos a aplicar la derivada, que es el límite de h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Vamos a sustituir f de x más h y f de x, y nos va a quedar 2 por x más h al cuadrado más 1 menos 2x cuadrada más 1. Aplicamos álgebra, que va a ser 2x cuadrada más 4xh más 2h cuadrada más 1, más 1 menos 2x cuadrada menos 1. Aquí podemos ver otra vez que 2x cuadrada se va a ir con 2x cuadrada, y que 1 le vamos a restar menos 1 y se van. Nos queda el límite de h tiende a 0 de 4xh menos 2h cuadrada entre h. Lo que vamos a aplicar es ahora la división en cada uno de los términos. Vamos a dividir 4xh entre h y va a ocurrir lo mismo. H entre h es 1, se va a ir. Y vamos a dividir 2h cuadrada entre h, o sea que solo nos va a quedar 2h. El resultado que nos queda hasta este momento es 4x más 2h. Cuando aplicamos el límite, o sea, cuando sustituimos 0 en cada lugar donde veamos h, nos va a quedar 4x más 0, que es igual a 4x. O sea, la derivada de la función 2x cuadrada más 1 es 4x. Aquí estamos graficando la función f de x, que es una parábola desplazada una unidad hacia arriba. Sacamos la derivada y tabulamos, ¿no? Vamos a ponerle valores, solo para entender qué significa la derivada. Vamos a ponerle valores de x de 1, 2, 3. Vamos a calcular la función f de x. También vamos a meter los valores de x en la derivada. Y la derivada era 4x, y aplicando, sustituyendo el valor de x, nos queda 4, 8 y 12. Ahora, ¿qué significa esto? Quiere decir que si yo en cada punto de mi curva pusiera una recta, ¿no? Una recta tangente, esa recta tendría una pendiente de 4 en el punto 1, de 8 en el punto 2 y de 12 en el punto 3, ¿no? El dibujo corrobora los cálculos que tenemos. Aquí vamos a hacer otro ejemplo que no sea un polinomio, ¿no? Solo para ver cómo se resuelven más o menos este tipo de ejercicios. Tenemos la función que es seno de x. Vamos a sustituir la función en nuestra definición de derivada, y va a ser el límite de h tiende a 0 de seno de x más h menos seno de x entre h. Pues aquí, hasta donde sabemos, ya no podemos aplicar álgebra, ¿no? Podría decirse que nos detenemos en el análisis, pero lo cierto es que no. Nosotros tenemos que tener un bagaje matemático suficiente como para acordarnos que existen las identidades trigonométricas. Nos buscamos nuestra tabla de identidades trigonométricas y vemos cuál se parece al problema que tenemos en este momento. La que yo encontré es seno de a más b, que va a ser igual al seno de a coseno de b más seno de b coseno de a. La voy a aplicar a mi función. Ahora voy a tratar de asociar, ¿no?, los que tengan términos semejantes. Yo veo ahí
un seno de x coseno de h y veo por otro lado un seno de x, ¿no? Voy a agrupar esos términos, entonces pongo seno de x coseno de h menos seno de x más seno de h coseno de x, porque no me puedo olvidar de los otros términos. Es ahora aplicar la división en cada uno de los términos, no porque la vaya a aplicar ahorita, sino solo la voy a manifestar para que el trabajo de simplificar me sea más sencillo. Después de eso factorizo en el primer término seno de x y me queda coseno de h menos 1 entre h, y por el otro lado me queda coseno de x seno de h entre h. A partir de aquí, otra vez parece que ya no podemos aplicar el álgebra. Lo que vamos a aplicar es el límite. Si yo aplico el límite en este momento, yo voy a tener dos divisiones entre 0, pero antes de decir no existe límite, voy a tratar de ver qué pasa en el numerador, ¿no? Entonces, si yo sustituyo h en los numeradores, yo voy a encontrar que coseno de 0 me va a dar 1 y que coseno de 0, o sea, 1 menos 1, me da 0. Yo tengo un seno de x que multiplica a 0 entre 0. En general esa división no se puede hacer, pero podemos tener como unos estimados. El que voy a utilizar yo es que toda división de 0 siempre va a ser 0, ¿no? Entonces el primer término ya se va porque el seno de x que multiplica 0 es 0. El otro término me queda seno de h entre h, que sería seno de 0 entre 0. Pero antes de decir que ya no se puede, me tengo que acordar, y esto si no se lo sabían, se lo tienen que saber a partir de ahora, que seno de h entre h es igual a 1, por definición, solo cuando tengo valores muy pequeños, cercanos a 0, que en este caso es lo que estamos haciendo. Estamos analizando cuando h es muy pequeño y tiende a 0. Entonces esta definición de seno de h entre h igual a 1 sí es válida en nuestro caso y la vamos a utilizar. Coseno de x por 1 pues es coseno de x y es el único término que va a sobrevivir. Tenemos que la función era seno de x, hicimos todo el proceso para obtener la derivada y obtuvimos coseno de x. Y pues vamos a analizar nuestra función con nuestra derivada. Tabulamos valores de x. Aquí yo puse valores de x en radianes porque a veces es más fácil visualizarlo así, ¿no? Entonces yo le puse valor de 0, de pi medios, de pi, de 3 medios de pi radianes y de 7 cuartos de pi, ¿no? Calculo la función seno de x y ya me salen mis valores 0, 1, 0, menos 1, menos 0.71. Y calculo también los valores de la derivada. La derivada es coseno de x y calculo con respecto a los valores de x. 1, 0, menos 1, 0 y 0.71. Esta, yo ya sé que van a ser las pendientes de las rectas tangentes que tocan los puntos de mi gráfica. Entonces, bueno, aquí tenemos el dibujo y podemos ver que está la función seno, están manifestados nuestros puntos y las rectas tangentes en cada uno de esos puntos, ¿no? El primer punto tiene una pendiente decreciente, ahora sabemos que esa pendiente es 1. El segundo punto tiene una pendiente horizontal, ahora sabemos que es 0. El punto 3 tiene una pendiente negativa, menos 1. El punto 4 tiene una pendiente de 0 y un punto que escogimos por ahí tiene una pendiente positiva de 0.71. Bueno, para sacar las derivadas podemos repetir este proceso para cada función que se nos presente. De hecho, es la manera correcta de hacerlo. Sin embargo, se han hecho tantas derivadas que ya tenemos un sistema de tablas. Generalmente se nos pide que nos las aprendamos o que al menos nos aprendamos las más útiles, ¿no? Las más cotidianas.